Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. A las 0 horas del domingo 3 de marzo se iniciaba oficialmente la campaña electoral de las elecciones en nuestra comunidad, que nos servirán para mantener o renovar el equipo de gobierno que hasta ahora ha regido el destino de la autonomía, lo que debía obligarnos, en justa reciprocidad con quienes se entregaron en cuerpo y alma a sacar adelante los proyectos que nos propusieron hará ahora 4 años, a valorar al alza o a la baja lo que para nosotros haya sido el resultado. Es lo justo y lo que conviene, sin que esto signifique que estemos obligados a repetir la elección solo porque nos puedan parecer los más idóneos y sí como respuesta sincera y consecuente con lo que hayan ejecutado y con lo que pudo ser y no ha sido. Ya hemos dicho en otras ocasiones que votar es un acto de libertad que le corresponde exclusivamente al individuo y que las injerencias externas que busquen cambiar su intención no solo están prohibidas, sino que están penadas por las leyes. Como a la cita electoral no todos acudirán con intenciones de ganar, porque no faltan los que, convencidos y conscientes de que no conseguirán mayoría, lo que quieren es que los demás tampoco lo alcancen. Lo normal es que dediquen sus esfuerzos a desprestigiar a personas y equipos y hacer recaer sobre ellos la sombra de la duda, porque a río revuelto, ya saben, ganancia de pescadores. Mientras, los que de verdad importa, o lo que de verdad importa, o sea, lo que el ciudadano espera con respecto a qué trabajos tienen previsto desarrollar para mejorarles la vida, poco quieren decirnos. Sin embargo, es lo trascendente, lo que finalmente nos debe importar, lo que esperamos ilusionados. Todos los partidos que concurren a estas elecciones autonómicas lo hacen cargados de soluciones para la mayoría de nuestras demandas y anuncian estar capacitados para enfrentarse a su gobernabilidad. Y aunque, sin más, debiera suponer una buena dosis de tranquilidad añadida, recordemos que lo de prometer es muy de la clase política. De hecho, Andújar, con diferencia, ha sido utilizada para este menester de manera vergonzosa y repetida a lo largo de los años, y las consecuencias, para bien o para mal, las podemos ver muy de cerca. Lo que es innegable es que tenemos por delante una cita con las urnas que por sí misma debería ser ilusionante si queremos ser unos ciudadanos consecuentes con su futuro, porque no estamos de acuerdo con quienes niegan su voto porque aseguran, así le hacen saber a la clase política, que no están de acuerdo con ella. Criticar sin haber participado en la elección, además de no tener legitimidad, es una acción baldía porque no causa el efecto que pretende. Hay que mojarse y no conocemos mejor medicina con la que dosificar a la clase política que responsabilizarla de los problemas que no hayan sido capaces de solventar y para los que los comandamos apoyando su candidatura. De otra forma, señoras y señores, absteniéndonos, no tendremos fuerza legal que vaya más allá del pataleo. De nuestra parte, les invitamos a reflexionar. Luego, decidan en libertad. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Hola, ¿qué tal? Gracias por su compañía. Hoy les ofrecemos en nuestro informativo una interesante entrevista para hablar de vías pecuarias. Tras quedar derogado el decreto que restringía el uso de las vías pecuarias de nuestro parque natural, pensábamos que ya podríamos hacer un uso natural de las mismas, pero lo cierto es que poco o nada se ha movido. Hablamos con un colectivo que posiblemente sea de los que más información pueda darnos al respecto de las vías pecuarias y de los caminos públicos. Se trata de AMBRI, la Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas, y hablamos con su presidente, Juan Alberto Cañuelo. Aunque creamos que es información que todo el mundo conoce, por ejemplo, es cierto que hay datos relativos a las vías pecuarias como que, pese a que nos encontremos una puerta con cerrojo que nos impide aparentemente pasar, el acceso en una vía pecuaria
tiene que estar permitido. La mayoría de las puertas que están en las vías pecuarias, aunque tienen su reglamento de que debe de haber un paso practicable, de hecho en la ley de caza de Andalucía así lo dice el decreto 69, en el que es completamente lícito y es legal poner un vallado cinegético para un uso de una propiedad privada. Sí. Pero siempre que pase un camino o pase una vía pecuaria, debe de permanecer un paso practicable, es decir, una puerta que tenga su cerrojo pero que no tenga candado. Nosotros la abrimos, pasamos, disfrutamos de ese patrimonio público y la volvemos a cerrar. Hay que recordar que tanto los caminos de nuestra sierra como las vías pecuarias son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden vender, la administración competente no las puede vender ni las puede ceder. Eso con respecto a que son inalienables, son imprescriptibles porque no pasan en el tiempo, es decir, tenemos la prioridad aquí en el Parque Natural Sierra de Andújar que la mayoría de las vías pecuarias, por lo que hemos dicho, por ejemplo, están cerrados, los caminos públicos están cerrados. Por muchos años que pasen, ese dominio sigue siendo público. Y luego son inembargables. Ningún juez puede embargar ese bien a ningún ayuntamiento ni a la propia Junta de Andalucía. Pero hay muchas personas que se han encontrado con impedimentos a la hora de acceder por una vía pecuaria, porque el propietario en cuestión de la finca por donde pasa una vía pecuaria, una vía pública, se niega a darnos acceso. Cañuelo nos aconseja qué hacer si un privado nos quiere impedir atravesar una vía pecuaria, que es, como les decimos, de uso público. El consejo que yo les doy a las personas: si se ven atrapadas en una vía pecuaria y cualquier imposibilidad, lo suyo es llamar al SEPRONA. El SEPRONA es como en ese momento la entidad que tiene potestad. Si tú llevas una normativa, llevas una ley y llevas un mapa por donde va esa vía pecuaria, el SEPRONA en ese momento es el que puede rescatarte de allí y el que puede dar una solución al problema. ¿Qué ocurre? Que antes, pues bueno, hay que hacer un trabajo. Lo suyo es hacer un trabajo anterior en el que, como hizo esta peregrinación, solicitar sus permisos, solicitar tus cosas, y si crees que vas por vía pecuaria es llegar a un entendimiento. Pero claro, si te encuentras una puerta cerrada y hay un propietario o hay un guarda de finca y te dice que no pases, claro, es un conflicto. Entonces alguien tiene que resolver ese conflicto. Un consejo interesante y a tener en cuenta. Juan Alberto Cañuelo, el presidente de AMBRI, la Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas. Toda esta entrevista, que es más extensa, con él hablamos también de caminos públicos, la van a poder escuchar en nuestras redes. Servicios informativos de Radio Andújar. En la recta final de la campaña electoral tenemos ahí las elecciones a la vuelta de la esquina el próximo domingo. Iniciamos hoy y hasta el viernes, momento en el que daremos paso a la jornada de reflexión, unos espacios informativos especiales con entrevistas a las personas de Andújar que forman parte de alguna de las candidaturas que concurren a estas elecciones autonómicas. Vemos a paisanos nuestros en las candidaturas del Partido Popular, el Partido Socialista, Andalucistas y la Plataforma de Izquierdas por Andalucía. Se trata de Jesús Estrella, Luis Romero, Antonio Jesús Rodríguez y Francis López, respectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con el partido en el gobierno de la Junta de Andalucía, el Partido Popular. Los populares han contado con el andujareño Jesús Estrella para que forme parte de la candidatura por Jaén. Abordamos con los candidatos bloques temáticos como sanidad, dependencia, educación y nos van a ir mostrando sus propuestas o, en el caso del Partido Popular que gobierna actualmente la Junta, los logros alcanzados. Bueno, en primer lugar yo tengo que empezar diciendo que si hay un gobierno que ha apostado por la inversión social, ese ha sido el gobierno de Juanma Moreno, y con datos. En el presupuesto último que se ha aprobado, 2 de cada 3 euros están destinados a inversión social. Y me refiero a sanidad pública, a educación pública y a políticas sociales. ¿Qué ha supuesto ese plus de inversión en estos años? Ese incremento de inversión. Por ejemplo, en sanidad pública hemos pasado de 9.000 millones de euros que había en el 2018 a 16.000 millones de euros en el 2026. Eso ha permitido que durante estos años pues se incorporen más de 7.000 profesionales sanitarios. Solamente en enfermería, más de 7.000 enfermeros se han incorporado en los últimos años. Igualmente, no hay que olvidar que partíamos de una situación de que el anterior gobierno socialista había despedido a 7.700 profesionales y que igualmente había 700.000 personas en lista de espera.
Ellos oficialmente le conocían 184.000, pero había 500.000 de andaluces que habían pasado el periodo mínimo de garantía y los tenían metidos en el cajón. Nosotros no solamente hemos actualizado esa información, sino que actualmente hemos bajado de una forma sustancial la lista de espera. ¿Queda por hacer? Sí. Yo siempre digo que la sanidad pública es como una esponja, que todo el agua que eche la absorbe. Porque siempre va a haber falta de recursos porque las necesidades son muchas. Pero sí hay un gobierno que se ha preocupado por invertir en infraestructura sanitaria, 189 millones de euros en la provincia de Jaén. Y si descendemos aquí a Andújar, que es lo importante, al final hemos conseguido, en primer lugar, la reforma integral del hospital municipal, que se estaba cayendo, que es un bien de interés cultural y que se puso en valor con una importante inversión por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Hablamos de casi 2,5 millones de euros las que se invirtieron en el hospital municipal. Hemos ampliado el Hospital Alto Guadalquivir con un módulo materno-infantil que ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros, que ya está funcionando, una nueva unidad de cuidado intensivo, hemos reformado la urgencia. Igualmente ha supuesto una mejora sustancial en equipamiento. Un dato: hoy el Hospital Alto Guadalquivir cuenta con un equipo de resonancia magnética, cosa que antes no tenía y nos obligaba a los vecinos de Andújar a desplazarnos a Linares o a Jaén para poder acometer esa prueba diagnóstica. Mamógrafos digitales, el arco quirúrgico, en suma, nuevos equipamientos que, si sumamos con la infraestructura, hablamos de más de 12 millones de euros. Y no más importante, más de 700 profesionales sanitarios que día a día trabajan en alianza con el gobierno de la Junta para seguir defendiendo lo que es la sanidad pública, universal y gratuita. En un hospital donde hay 17 especialidades, que están todas cubiertas. Es verdad que hay algunas plazas, más allá de que alguna especialidad tiene más de una plaza en cuanto a médicos, pero con alguna dificultad porque la falta de médicos es generalizada, no en Andalucía, en toda España. Un ejemplo. Cuando hablamos de falta de médicos, no es que no queramos contratarlos, es que no hay. No hay. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una planificación sanitaria, tiene que tener en cuenta que un médico se tarda 11 años en formarse. 11 años en formarse. Y todos los años se jubilan médicos. Porque todos los años la edad pasa para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando los médicos se van jubilando y no se ha tenido la previsión de formar en su día a los médicos necesarios y convocar las plazas 1000 por parte del gobierno de España para que esa cantera de médicos pueda ir sustituyendo a los que se van jubilando, nos encontramos con un déficit muy serio de médicos. ¿Qué pasa? Que eso poco a poco se va cubriendo, pero hay dificultad. Y en el Hospital de Guadalquivir, ayer se incorporaba un nuevo cirujano general. Hace 2 meses se incorporaba un nuevo dermatólogo. Luego, por tanto, la grandeza del sistema sanitario público no solamente es que estamos invirtiendo en mejoras en infraestructura, en mejorar los consultorios, los centros de salud. Mire, el 90% de los municipios de Jaén con consultorios o centros de salud han visto reformadas esos consultorios o esos centros de salud. Como digo, 189 millones de euros. Y con inversiones importantes en mejoras, tanto en el Hospital de San Agustín de Linares como en el Hospital de Úbeda, el Hospital de Cazorla o también el Hospital Alto Guadalquivir. Y por tanto, lo que sí tenemos que apelar es que tomemos conciencia de que no podemos jugar con la salud a efectos de meterla en la confrontación política. Todo es mejorable y quedan cosas por hacer, sí. No estamos suficientemente satisfechos con lo que se ha hecho, hay que hacer mucho más. Pero tampoco se puede utilizar como arma arrojadiza porque al final estamos jugando con la credibilidad de un sistema público en el que día a día trabajan miles de profesionales sanitarios que se dejan lo mejor para prestar el mejor servicio. La principal arma arrojadiza que se está poniendo en campaña electoral contra el gobierno de Juanma Moreno tiene que ver con la privatización o con pasar a la sanidad privada. Bueno, pues eso no es cierto, eso es mentira, sencillamente. Mire usted, fue en el 2005 cuando la actual candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, sacó a pasear los conciertos privados. ¿Por qué? Porque colapsó en su época el sistema sanitario y no eran capaces de atender las necesidades de los pacientes. Cuando colapsa en ese aspecto, lo que hace el gobierno socialista es concertar, ir a clínicas privadas para poder prestar esos servicios. ¿Sabe usted cuánto suponía esos conciertos privados en la época socialista? Un 5,46% del presupuesto. Es verdad
que se ha avanzado, pero sigue siendo necesario contar con conciertos para agilizar determinadas intervenciones que el sistema público no puede absorber porque hay gente esperando. Actualmente esos conciertos privados son menos del 3% en cuanto a asignación presupuestaria. Luego, por tanto, los que en su día se inventaron los conciertos privados y dedicaban más dinero que nunca a esos conciertos privados, no pueden venir ahora a dar lecciones de que se está privatizando porque es falso. El sistema público sanitario funciona. ¿Es mejorable? Sí. ¿Que para que funcione necesita algunos recursos externos para mejorar la atención al usuario y al paciente? Sí. ¿Que ese servicio externo antes suponía un 5,5% del presupuesto? Sí. ¿Que ese servicio externo ahora supone un 3% también? Luego, por tanto, que no nos hablen de privatización los que en su día se inventaron los conciertos con entidades privadas y los que en su día destinaban más dinero que nunca a la sanidad privada. Pues de este asunto una cuestión más, porque nos decían personas que se han visto directamente implicadas, que han sido derivadas a la sanidad privada, que cuando el tratamiento es un poco más costoso, se la devuelve de nuevo a la sanidad pública, con lo cual la lista de espera no se agiliza. ¿Tienen conocimiento de eso? La casuística es muy variada. Cuando uno, en el caso de que se derive a una intervención, a un servicio externo, se hace con la indicación diagnóstica correspondiente y por tanto se hace dentro de la cobertura de ese concierto con esas entidades. Luego, por tanto, en el caso de que así suceda, bueno, la casuística para conocerla toda es imposible. Pero en el caso de que así suceda, lo que nunca es, esa persona se va a quedar desatendida. Eso está claro. La atención sanitaria está garantizada de una forma u otra. Y por tanto, yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro. No hay desamparo sanitario. Es verdad que gestionar las necesidades de todos los pacientes con el sistema que hay actualmente, con la pirámide poblacional, que cada vez somos más mayores, cada vez tenemos la medicación y los tratamientos permiten que tengamos una mayor duración de vida. Eso hace que al final el sistema se tensione en algunas ocasiones y por tanto sea difícil atender a todas las necesidades. Pero no hay desatención sanitaria, no hay desamparo sanitario y por tanto yo creo que esa es la garantía y que todos tenemos que poner en valor, porque de lo contrario estamos socavando la confianza del ciudadano en un sistema que funciona. ¿Que es mejorable? Sí, pero funciona. Y yo nada más que le voy a poner un ejemplo. Salga fuera de España y conocerá la riqueza que tenemos con el sistema público sanitario en Andalucía y en España. Luego, por tanto, eso es algo que no se toca, es algo con lo que no se juega, es algo que requiere muchos recursos y es algo que requiere de la complicidad de toda la sociedad, porque en ello está el presente y el futuro de nuestra salud. Y todos tenemos ejemplos personales, familiares, donde necesitamos a la sanidad pública. Y por tanto yo, y hablo ya en primera persona, que necesito, para mí, para mi familia, que funcione bien la sanidad pública, no seré yo, ni mi gobierno, ni el partido al que represente, que socave lo que sin duda es una garantía de atención pública sanitaria. Señor Estella, relacionado con el ámbito sanitario, dependencia, el otro bloque que también hemos señalado para abordar con ustedes. Bueno, pues yo creo que en dependencia, sin duda, es donde más se ha puesto el acento por parte del gobierno de Juanma Moreno. Le voy a dar un dato. En el último presupuesto la dependencia se incrementaba un 120% con respecto al presupuesto del 2018. Y no son palabras ni cifras huecas. ¿Qué ha supuesto eso? Hoy en Jaén tenemos récord de usuarios de dependencia. Después hablaremos de Andújar, si quieres, con datos. Como decía, hoy en Jaén hay récord absoluto de usuarios de dependencia. Para que se haga una idea, en el 2018 había 27.000 usuarios de dependencia en la provincia de Jaén. Sin embargo, hoy eso se ha incrementado de 27.000 a 37.000. Por tanto, estamos hablando de un incremento sustancial del 40% con respecto a lo que son los usuarios. Al igual pasa con las prestaciones de dependencia, que hemos pasado de 34.000 a 57.000.
también un incremento importante. ¿Qué hemos hecho más por dependencia? Hemos ampliado el precio de la plaza concertada. No se trata solamente de facilitar recursos para que nuestros mayores o personas con discapacidad estén en una residencia, sino se trata de ampliar el precio de la plaza concertada. Y ese precio de la plaza concertada también se ha incrementado en los últimos años. Si hablamos de mayores, un 33%. Si hablamos de dependencia, un 39%. Si hablamos de ayuda a domicilio, tan importante que durante 14 años de gobierno socialista no se actualizó el precio hora de ayuda a domicilio, ahora se han actualizado más de un 30%. ¿Qué supone eso? Supone que 4.500 trabajadoras, en su mayoría mujeres, porque es un trabajo muy feminizado, el ayuda a domicilio, pues se le ha permitido equilibrar e incrementar su salario y, por tanto, dignificar su trabajo. Luego, récord en usuarios de dependencia, récord en prestaciones de dependencia, incremento del precio de la plaza concertada, incremento del precio hora de ayuda a domicilio. Estamos invirtiendo ahora mismo 17 millones de euros en la provincia de Jaén para crear nuevas residencias y centros de día. Estamos ampliando la red de equipamientos sociales en la provincia de Jaén con algo muy importante. Estamos creando esas residencias en pequeños municipios para evitar el desarraigo del mayor. Uno, cuando es mayor, quiere morir donde nació. Uno, cuando es mayor, quiere tener el calor de los suyos cerca. Uno, cuando es mayor, quiere en última instancia terminar sus días en el sitio donde le vio nacer. Cuando planificamos las nuevas residencias y centros de día, lo más fácil es centralizarlas en grandes municipios. Es mucho más eficiente, es mucho más, incluso más económico. Pero no, lo hemos distribuido por toda la provincia. Y hoy Torres tiene un centro. Hoy Villadón está construyendo su residencia. Hoy Bailén, que es un municipio mayor, está construyendo su residencia. Hoy Jodar está construyendo su centro de día. 12 equipamientos nuevos con 17 millones de euros para ampliar la cobertura de espacios sociales destinados a mayores y a personas con discapacidad. Y algo muy importante, se han incrementado de forma exponencial las plazas concertadas en residencias de mayores. En estos últimos años en Andalucía, 7.400 plazas, pero no un número abstraído de la provincia de Jaén o de Andújar. Andújar, en estos últimos años, ha tenido 132 plazas concertadas más. ¿Qué significa eso? Que al final hemos permitido que 132 mayores de Andújar estén en la residencia financiados por el gobierno de la Junta de Andalucía. Luego, por tanto, estamos invirtiendo en políticas sociales porque estamos convencidos de que si progresamos, tenemos que hacerlos todos. No podemos dejarnos a nadie en el camino. Y si traducimos esa apuesta en Andújar, ahora mismo se está construyendo un centro de día para personas con Alzheimer, 1 millón de euros. Igualmente hemos invertido en la reforma integral del Centro de Participación Activa de Mayores, que es el corazón de las políticas de mayores de Andújar, que yo siempre digo que es el mayor instrumento para luchar contra la soledad no deseada. Nuestros mayores tienen ese espacio para socializar, para huir de la soledad de su casa. Y por tanto entendemos que ese espacio tiene que ser el más digno posible y por eso se han invertido 360.000 euros. Pero además, no solamente más usuarios de dependencia, no solamente más prestaciones de dependencia, sino dos datos. Usuarios de ayuda a domicilio. En el año 2018, en Andújar, 309. En el año 2025, usuarios de ayuda a domicilio en Andújar, 765, es decir, 456 personas más. Si nos vamos a teleasistencia, en el año 2018 había en Andújar 581 usuarios de teleasistencia. Actualmente, en el 2025, hay 842. Supone un incremento solamente del 144%. Luego, cuando hay quienes dicen que estamos acabando con las políticas sociales o la sanidad pública, la educación pública, el dato mata al relato. Y hoy, gracias a esa mayor inversión social por parte del gobierno de Juanma Moreno, hay récord en usuarios de dependencia, récord en prestaciones,
más usuarios en ayuda a domicilio, más usuarios en teleasistencia y, en suma, más atención y más cobertura social. ¿Que es suficiente? No. ¿Que hay que seguir mejorando? Sí. ¿Que sigue habiendo demasiado tiempo para el reconocimiento de una situación de dependencia? Sí. Hay que seguir acortándolo. Fíjese, cuando nosotros llegamos al gobierno, el plazo para una PIA, que es el diagnóstico de dependencia que se hace por parte de los técnicos de la Junta, estaba en 1.220 días. Se tardaba más de 3 años en hacer una valoración de dependencia. Eso actualmente en Andalucía se ha bajado a 460 días. ¿Es mucho? Por supuesto que sí. Cuando una familia tiene a su padre, a su madre en una situación de necesidad, día que pasa es un mundo, porque hay que atenderlo. A esa persona hay que seguir atendiéndola, y muchas veces con recursos limitados o sin recursos. Intentamos llegar lo antes posible, pero desatascar una herencia de 34.000 usuarios que estaban también escondidos en el cajón, que estaban en lista de espera que no se conocían, y actualizar esa información y procurar atenderlo lo antes posible, sin duda es el esfuerzo en el que estamos trabajando. Vuelvo a repetir, queda mucho por hacer, pero hoy en día en Jaén y en Andalucía existe la mayor cobertura social de la historia. ¿Que es suficiente? No, pero sí es la mayor cobertura social de la historia. Pues vamos mal de tiempo y todavía nos queda educación. Bueno, pues destáqueme porque la educación tiene tela marinera también. Bueno, la educación, yo creo que si alguien ha apostado por la educación pública ha sido el gobierno de Juanma Moreno. Y le voy a dar 2 datos fundamentales. En primer lugar, hemos ampliado la cobertura de la educación pública a partir de los 2 años. Yo por aquello de centrar se les acusa. Se cierran aulas, la formación profesional se privatiza y hay más universidades privadas que públicas. Mire, la Universidad de Jaén tiene la mayor financiación de su historia y, por tanto, eso es un dato incuestionable, hasta tal punto de que después de sucesivos gobiernos socialistas donde no se ampliaba la oferta formativa, es decir, no se le permitía a la Universidad de Jaén por parte del gobierno socialista nuevas especialidades, impartir nueva enseñanza, y por tanto estaba coartada la posibilidad de expansión formativa en la Universidad de Jaén. Bueno, pues el gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho ha sido permitir hasta 18 especialidades nuevas. En nuevos estudios, entre ellos, ojo, una reivindicación histórica, que es el grado de medicina. Que eso era algo histórico de reivindicación, y sin embargo quien lo ha puesto en funcionamiento y ya están formándose médicos en Jaén para el futuro, que estábamos hablando de la planificación, ha sido precisamente el gobierno de Juanma Moreno. Privatización de la universidad, falso. Es más, cuentan con la mayor financiación de su historia, y el reciente acuerdo que se ha firmado por parte de todas las universidades andaluzas así lo ratifica. Un acuerdo propiciado e impulsado por Juanma Moreno, donde se garantiza la mayor y mejor financiación de la universidad pública. Todas las universidades votaron a favor, con la única abstención de la Universidad de Jaén. Pero todas bendijeron lo que suponía la apuesta y la propuesta del gobierno de Juanma Moreno. Decía en educación pública, cuando uno llega al gobierno y se encuentra que los profesores de los colegios públicos son los peores pagados de España, existe una deuda pendiente con ese profesorado. Bueno, pues esa deuda se ha traducido en que hoy en día ya no son los peores pagados y están por encima de la media nacional en cuanto a retribuciones salariales. Es una forma de dignificar y reconocer el trabajo de los docentes en la educación pública en Andalucía. Hemos ampliado la cobertura de los niños y niñas en educación no obligatoria, que es la primaria hasta infantil, de 0 a 3 años. Eso antes era pagando. Bueno, pues hemos establecido la gratuidad de 2 a 3 años, ahora se ha puesto de 1 a 2, y de 2 a 3 años ha supuesto que solamente en Jaén más de 4.000 niños dejen de pagar absolutamente nada con respecto a lo que es empezar lo que es
el itinerario formativo antes, que es una forma de socializar con los menores. Hemos invertido más de 100 millones de euros en mejoras en colegios públicos y en institutos de la provincia de Jaén. Hemos cometido un importante plan de bioclimatización que hace que las aulas estén en las mejores condiciones para que los alumnos y alumnas, en épocas donde ya aprieta el calor, puedan estar en mejores condiciones, y más en una tierra donde las inclemencias meteorológicas son importantes. Si trasladamos eso a Andújar, ¿en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en que el Conservatorio Profesional de Música Juan de Castro es una realidad. ¿Cuántos años llevábamos reivindicando eso? Sin embargo, es una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno. Yo recuerdo que empezábamos el mandato en el 2019 con el anuncio del entonces consejero de Educación, creo que era Javier Imbroda, y lo primero que hicimos fue la Escuela Oficial de Idiomas. Si tú pones en valor la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Profesional de Música, ¿qué hemos hecho? Hemos empoderado y reforzado la comarcalidad de Andújar en los municipios de alrededor, porque hemos ampliado la prestación de servicios, hemos ampliado los equipamientos y, por tanto, estamos reivindicando un mayor protagonismo de Andújar dentro del ámbito comarcal, más allá de que toda la comarca se beneficia de dichos servicios. Pero hemos también dado respuesta a la ampliación de Elías Jándulas. ¿Cuántos años llevaba cedidos los terrenos de Elías Jándulas para ampliar los ciclos formativos? Eso ya se ha hecho. Igualmente hemos acometido reformas integrales en el Capitán Cortés, que también se venía pidiendo la sala de usos múltiples y también se ha acometido. Hemos cometido mejoras muy importantes en el IES Nuestra Señora de la Cabeza, más de medio millón de euros para lo que supone mejorar toda la carpintería, aislamiento. Es decir, estamos invirtiendo en lo que es infraestructuras para que los colegios públicos y los institutos públicos estén en las mejores condiciones. Hemos acometido nuevas inversiones para ampliar esos equipamientos públicos, y lo he puesto como ejemplo, Escuela Oficial de Idiomas en Andújar y el Conservatorio Profesional, e igualmente hemos ampliado todo lo que supone la formación profesional, con nuevos ciclos formativos, con una FP dual que garantiza que el alumno se forme con prácticas. Estamos en formación profesional, dos avances que yo considero que son muy importantes. Primero, la formación profesional del municipio la deciden en el ámbito formativo los directores de los institutos, porque son los que conocen el territorio, son los que conocen las necesidades formativas que puedan terminar en una mayor inserción laboral. Ejemplo, corte y confección. Curso, ciclo formativo que se pone en Andújar. ¿Por qué? Porque todo el negocio asociado a Hostaja y Gitana es un yacimiento de empleo. Si tú formas a personas para que se puedan dedicar a eso, estás formando para que trabajen. No formando como excusa para cubrir una época de la vida, no. Formando como inversión para poder trabajar. Y eso se está consiguiendo gracias a esos mayores ciclos formativos y a la dualidad, a que la formación se complementa con las prácticas. Algo que complementamos con empleo. ¿Quién decide la escuela taller? Que, por cierto, la recuperamos el gobierno de la Junta después del fraude de formación que hizo que Europa prohibiese las escuelas taller en los años del Partido Socialista. Nosotros hemos recuperado las escuelas taller. 130 escuelas taller en estos últimos años en la provincia de Jaén, de las cuales 10 escuelas taller, que se dice pronto, han venido a Andújar. Pero ¿quién decide la formación? La decide el alcalde, el ayuntamiento, porque conoce el territorio y sabe que aquí en Andújar o en cualquier otro municipio lo que necesitan son escuelas taller que permitan que esa formación de un año, que por cierto después de la formación cobran su paro y se dignifica aún más si cabe la formación, al final fructifique en inserción laboral. ¿Qué ha supuesto eso? Esa forma de concebir la formación profesional, que el nivel de inserción laboral de las escuelas taller se ha incrementado al 70%. Hoy, las personas que forman parte de una escuela taller tienen más garantía de inserción laboral. Y le voy a poner un último ejemplo. Que vamos muy mal de tiempo. Un último ejemplo. En Andújar, actualmente hay una escuela taller de cuidados de atención sociosanitario. Son 15 personas, en su mayoría mujeres. Algo fundamental, ¿por qué? Porque nosotros, del gobierno de la Junta, estamos agilizando, como decía antes, todo lo que era el reconocimiento de la dependencia. Incluso el reconocimiento de los servicios de ayuda a domicilio. Y nos hemos encontrado con la necesidad de que en muchos municipios no hay personas que puedan prestar el servicio de ayuda a domicilio. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Andújar? Ha
ha pedido una escuela taller para cuidado de atención sociosanitaria. ¿Qué va a suponer eso? Que a las 15 personas que se están formando en esa escuela taller es muy, muy, muy probable que encuentren trabajo. Que cuando terminen encuentren trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente hay personas que ya tienen el derecho reconocido de dependencia y no pueden tener la prestación porque no hay personas que puedan ir a su domicilio para poder prestar la ayuda a domicilio. Ese ciclo de formación e inserción laboral es en el que hemos trabajado de una forma muy importante y creo que es un aval para seguir apostando por lo que supone las políticas activas de empleo y por lo que supone la educación pública y la formación profesional pública, no privada, pública, que es la que defiende el gobierno de Juanma Moreno. Nos hemos colado como 10 minutos, así que le tengo que preguntar, con todo lo que ha dicho yo sé lo que me va a decir, y usted tiene una cita ahora en Marmolejo, sí. Ya va tarde. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular? Porque la estabilidad permite que se desarrolle y que crezcamos como territorio, como provincia y como municipio. Cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones. Se puede equivocar o no, pero las toma siempre pensando en qué es lo mejor para los ciudadanos. Ahora mismo, en estos últimos años, Andalucía es líder en autónomos, líder en creación de empresas, líder en exportaciones. Captamos más inversión extranjera que ninguna otra comunidad autónoma. Y eso es gracias a la estabilidad institucional. Aquí no caben los líos, aquí no cabe el hipotecar ni condicionar lo que funciona a los intereses de terceros que van a sus intereses particulares y no al interés de Andalucía. Esa es la razón fundamental, obtener la mayoría suficiente, concentrar la confianza en la candidatura de Juanma Moreno, porque se ha demostrado que la estabilidad da frutos, y da frutos para Andalucía, para Jaén y para Andújar. Hoy a Andalucía se le mira con envidia sana de haber progresado, de seguir desarrollándonos y por tanto de seguir conquistando el presente y el futuro que nos merecemos como andaluces, el que se nos ha negado durante muchos años. Ahora somos conscientes de nuestras potencialidades, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones y estamos convencidos de nuestras capacidades y lo estamos demostrando día a día. En autónomos, tenemos capacidad para emprender, autónomos, empresas, exportamos, invertimos socialmente. Ampliamos la cobertura social, mejoramos las políticas sociales, la educación pública, la sanidad pública. Esa es la grandeza de la estabilidad y con eso no se puede jugar. No podemos permitirnos ningún paréntesis en lo que funciona. Radio Andújar, 92.9 FM. Así lo dejamos, un informativo más extenso de lo habitual, pero es lo que toca en esta antesala de elecciones autonómicas. Gracias, hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.